Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, tardes, noches, tengas, dependiendo del horario en el que estés viendo este video. Mi nombre es Abraham Gómez y como siempre, un gusto y un placer acompañarte en una clase más, en esta ocasión correspondiente a la asignatura Material Medios y Recursos Educativos, correspondiente a una asignatura del octavo cuatrimestre de la licenciatura en Pedagogía, aquí dentro de Universidad CETEC. Un gusto, un honor. El día de hoy tenemos una clase bastante interesante. Te voy a hablar un poco de los temas. El tema central, el tema que vamos a desarrollar el día de hoy es empleo de los medios, materiales y recursos didácticos en la práctica educativa. Vamos a ver cómo se aplican en el aula, en los nuevos aprendizajes, como conectores entre aprendizajes previos y nuevos, para estimular la creatividad, para promover la imaginación. Esto en cuanto al aula. Y después vamos a hablar un poco de las prácticas situadas y de las actividades extra clase. Esta clase es de bastante reflexión, de bastante opinión, de bastante crítica, de bastante análisis, porque mira, no puede ser posible que en la época de mayor tecnología sigamos teniendo este tipo de problemas y de situaciones pues a resolver, ¿no? Dame un segundo, te voy a compartir pantalla. Ok, todo listo. Mira, te dejo aquí segundo. Te dejo aquí el temario, listo. Pues para que realmente puedas tener parámetro de lo que vamos a trabajar. Vamos a leer bastante y vamos a leer mucho. Quiero hacer una remembranza, me voy a ir un poquito. Quiero que te quedes con la imagen que está acá arriba, déjalo quito un poco, con la imagen que tenemos ahí arriba. Y estamos hablando de material, medios y recursos educativos. Ahora vamos a tomar otra perspectiva que quizá para ti ya parezca redundante, pero no lo es del todo, ¿no? ¿A qué me refiero? Ya hemos platicado de qué es un material, un medio y un recurso. Vamos a abordar esta perspectiva. Si hay alguien dentro del terreno de la educación que debe de saber la distinción de estos conceptos y que debe dominar las habilidades, las estrategias, las técnicas, los elementos que conforman a estos conceptos, es el pedagogo. Para el pedagogo, ojo con lo que dice, no son sinónimos. Su uso debe de ser intencional, intencional. Un pedagogo debe de intencionalizar el uso de los medios, de los materiales y de los recursos educativos. En otras palabras, estos tres conceptos no le deben de ser ajenos. ¿Qué es un medio didáctico? Ya hablamos que es el canal, el soporte por donde vamos a transmitir el mensaje educativo. ¿Con base en qué? En la actualidad. ¿Cuál es la actualidad? La tecnología o los aspectos físicos, tangentes, ¿no? Pueden ser un proyector, el Wi-Fi, un sistema, el Internet, la plataforma, etcétera, ¿no? Los materiales didácticos, sí es un poco más lo físico, el formato, es decir, el contenido estructurado, diseñado específicamente para el aprendizaje, se concretan en un soporte físico o digital. Puede ser un libro,
un PowerPoint, un Reel, un Short, ya sea en TikTok o en YouTube. Ok, después tenemos este, el recurso didáctico, que es absolutamente todo lo que podemos utilizar. Dame un segundo. Así tal cual, todo lo utilizable. Puede ser cualquier objeto, cualquier plataforma, cualquier este, medio, absolutamente cualquier cosa que nos que nos podamos apoyar de él para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Eso que no se te olvide. Puede ser un museo, un experto invitado, el propio docente, un simulador virtual, siempre y cuando este recurso didáctico se valga del elemento generador de aprendizaje. ¿Cuál es la importancia pedagógica de estos tres? Verlos anotando. Activar la motivación. Voy a ser un poco breve en esta parte porque necesito que vayas tomando nota. Mira, yo sé que la educación en línea te da ciertos parámetros, pero sí es necesario que anotes y anotes todo, ¿ok? Que anotes todo para que más vale que sobre a que falte, ¿no? Dirían por ahí. Entonces, en este sentido, activar la motivación es no solo una herramienta o un elemento del material medio y del recurso didáctico, es la esencia. Cuando tú empiezas a trabajar con esto, generas interés, participación activa, superas barreras. Dame un segundo, te voy a cambiar porque aquí pusimos dos por la información. Y al superar estas barreras, pues mantienes en el alumnado un sentido de curiosidad natural, un deseo y unas ganas por querer seguir aprendiendo o por querer aprender más o por querer saber o conocer más de donde vino lo primero que me ancló. Ten mucho cuidado porque pareciera, y hasta me enojo, pareciera que esto es una clase de nivel licenciatura, pero no, te estoy hablando desde el terreno de la práctica. Esto tiene que ser diario, 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 diario. Si los maestros fuéramos, me incluyo y te incluyo, si los maestros fuéramos tan buenos como decimos, el sistema educativo mexicano no tendría tanta, ¿en qué taxonomía? ¿A qué, sí, pues a qué división o a qué clasificación o a qué taxonomía, que es prácticamente lo mismo, son sinónimos, hacemos referencia cuando hablamos de los recursos, a los que se clasifican de acuerdo a su naturaleza, ya los habíamos visto, los impresos, los recursos auditivos y visuales, ya los habíamos visto, ella nomás es un repaso. Los recursos manipulativos y experimentales, y ahí te estoy dejando unos ejemplos para que tomes nota desde una perspectiva pedagógica que nada, pero absolutamente nada tiene que ver con la de un docente, eh, el recurso, el material o el medio educativo, manipulativo, experimental, tecnológico, impreso, auditivo y visual, tiene mayor impacto cuando es elaborado por el pedagogo. ¿Ok? Ojo con lo que te digo. No te estoy diciendo que compres FOMI. No te estoy diciendo que compres material didáctico como tal. Te estoy diciendo que cuando tú lo elaboras, ya sea físico, digital o adaptado, tiene un mayor impacto. Los recursos naturales pueden ser desde una perspectiva lo citado, como un material no convencional, un libro, el recurso humano, ¿ok? Todo tiene mayor impacto. ¿Por qué tiene mayor impacto? Pues porque está planeado, nada más por eso, por esa simple y sencilla razón, porque está planeado. Y eso pues ya te lleva ahí a tener, más allá de un aliciente, un pues un elemento concreto, así tal cual, un elemento concreto
del proceso enseñanza-aprendizaje. ¿Y a qué nos referimos? A que no vamos a crear por crear o que no vamos a, ¿cómo decirlo? Enseñar por enseñar. ¿Ok? Tiene una característica, un elemento, una base sólida. ¿Ok? Las funciones pedagógicas de los recursos pueden ir desde el simple apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje, como lo vemos en la foto. No nada más es decorar la clase, vestirla, utilizar elementos, sino que es un puente, un mediador de que entre lo que se piensa, el desarrollo cognitivo del docente, del alumno y del contenido que también ya habíamos visto en otras clases. Tiene una función motivadora, anótale ahí y como dijeron por ahí, anótele bien. Tiene como objetivo captar el interés y predisponer positivamente al aprendizaje. Ejemplo, usar un meme o un video viral al inicio para conectar un concepto abstracto, perdón, con la realidad del alumno. Te voy a poner un video. Dame un segundo, lo que okay. Quiero que observes, quiero que observes. Esta es una conferencia que espero que trabaje en dos sentidos. Una, que te motive a seguir creando en el terreno pedagógico, que realmente las aspiraciones que tú tienes se puedan cumplir. Dos, que observes cómo una técnica expositiva se puede apoyar de materiales, de medios y de recursos educativos y el impacto que puede llegar a tener. Disfrútalo y ahorita seguimos. Cuando tenía 12 años, la profesora Elena de literatura nos pidió a los alumnos de mi curso que contemos una historia de algo que nos gustaba mucho. Algunos eligieron películas, otros alguna serie, algún grupo de rock, alguna cosa. Yo en ese momento ya jugaba a ser mago. Me gustaban mucho los magos y la historia de los circos. Preparé una historia sobre magia y circo. Paralelamente a esto, iba a una psicopedagoga que me ayudaba a prestar un poquito más de atención al colegio porque estaba un poquito disperso. Había también otra alternativa que era una pastilla que se le daba en una época a los niños que no prestaban mucha atención, que hacía que la gente le preste atención a lo que ellos, la sociedad misma quería que le preste atención. Por suerte no eligieron eso y me mandaron a la de Liliana. Ahí va yo, a aprender un poquito a prestar atención más al colegio, que no me estaba yendo del todo bien. Si hubiese tomado la pastilla por ahí sería hoy una persona que toma café muy oscuro, sin azúcar, y está enojado con el mundo entero porque no hacen como él piensa las cosas y Messi no siente la camiseta y todas esas cosas. Por suerte no pasó eso. Estaba lo de Liliana. Liliana me ayudaba a concentrarme un poco más en la escuela y le conté que tenía que hacer esta clase de historia sobre la magia y que quería terminar la clase con un truco de magia, el truco más digno que yo tenía hasta ese momento.
No me animaba, la verdad me daba un poco de miedo. Y ella, con la dulzura que la caracterizaba y con su amor y tranquilidad, me dijo, no seas cagón, haz el truco, así no pasa nada. Es un truco, haz la clase, haz el truco, es como un broche lindo. Me animé, hice la clase de historia, mostré las manos vacías, mostré que apareció un pañuelo de la mano, lo volví a guardar, volví a mostrar las manos vacías, volví a mostrar que el pañuelo aparecía y mis compañeros y mi maestra aplaudieron. Me fue muy bien con la Choque de clase, me saqué muy impacto, buena ¿eh? nota, y Elena alucinó con lo que yo había, lo que había hecho, y me dijo, mira, en 5 meses hay un concurso literario que cerramos con una noche, que hay un evento para el colegio, nos gustaría que hagas un show de magia. ¿Tenés un show armado? Obvio. Era obvio, tenía 12 años, no tenía un show armado, pero sí tenía 5 meses para poder armar ese show. Y en ese show mezclaba la música, la magia y la comedia, que es lo que más me gustaba. Me di cuenta que no era que me costaba prestar atención a las cosas, sino que no me gustaba prestar atención a geografía, matemática, física, básicamente. Es lo que me gustaba, prestar atención a otras cosas. Tenía mucho miedo, llegó el día del show, yo me sentía con mucha confianza porque de más chico, a los 8 años, tocaba la batería en una banda de jazz y cantaba scat. Muy raro para nenes de 8 años, pero hacíamos eso. En Bahía Blanca, donde yo vivía, había una banda de jazz y yo tocaba la batería, cantaba scat y era el presentador. Pero el día del show, antes de salir del show, pasaron esos 5 meses, vino el momento del show, en un lugar muy oscuro de mi ser quería que haya una catástrofe, explote el teatro y se mueran todos los que estaban adentro. Inclusive mis viejos también que estaban ahí viéndome, con tal de no hacer ese espectáculo. Llegó el momento, dijeron con ustedes, Radagast. Salí a hacer el show y salió buenísimo. Salió bien, tampoco es que... Fue un show digno, la verdad. Pibe de 12 años que fue, hizo magia, humor y un poco de música que ponía porque me gustaba mucho la música. Me pidieron tarjetas después del show. Las tarjetas, ustedes son por ahí muy jóvenes, eran pedazos de cartón que decía el nombre. Lo que sería hoy la lista de contactos de teléfono o los arroba en las redes sociales, malditos millennials. Ay, no, usted hay que comer ahí un comercial. Yo tenía tarjetas, tenía mucha confianza en mí, tenía 13 años, pero la verdad que a los 13 años uno tiene mucha confianza. Me mandé a hacer tarjetas, decía Radagast, abajo decía Magia Cómica y el teléfono de mi casa que era 49018. Di las tarjetas y al tiempo empezó a sonar el teléfono en mi casa. Me empezaron a contratar para eventos, jardines, después escuelas, fiestas en iglesias, casamientos. Empecé a laburar un montón. Era muy chico, pero trabajaba mucho. Toda la plata que ganaba la reinvertía en algún curso que podía hacer, comprarme trucos a distancia. No había internet como para poder estudiar por internet. En Bahía Blanca no había magos y empezaba a comprar cosas, empezaba a hacer shows y demás. Empecé a trabajar un montón, pero me empecé a aburrir porque siempre era lo mismo. Hacía los chistes que me funcionaban, los trucos que sabía, no tenía muchas más herramientas que esas, no podía estudiar magia. Entonces, muy sabios mis viejos me dijeron, ¿por qué no te haces algún cursito de teatro, alguna otra cosa que te va a alimentar y demás? Empecé, esto pasó un tiempo, arranqué con el curso de teatro y apareció un amigo mío, un compañero, no amigo, un compañero con unas clavas de malabares. Se me salió la cadena, digo, yo quiero aprender malabares, quiero aprender malabares, quiero aprender malabares, quiero aprender malabares, malabares, quiero aprender malabares. El chico se dio cuenta que era un poco insistente, yo me contactó con unos rosarinos que estaban en Bahía Blanca haciendo unos cursos de malabares a la gorra. Habían caído en Bahía. Los invité a mi casa. Les dije, no tienen dónde vivir, se pueden quedar en casa, mis viejos no van a tener ningún problema. Los llevé a casa. Era un Rastafari y uno que tenía la mitad de la cara tatuada, se lo juro, por mi mamá. Estaban en el living de casa enseñándome malabares, entró mi vieja y dice, ¿los muchachos? ¿Quiénes son? Me fui a la cocina y le digo, mamá, son mis profesores de malabares, que me van a estar enseñando malabares, se quedan unos días en casa. Perfecto. Y se quedaron unos días. Me enseñaron a hacer malabares con clavas, con diablo, pelotitas, aprendí a escupir fuego y se me rompió la cabeza, no lo podía creer. Me iba a los semáforos, hacíamos malabares y escupíamos fuegos con mis amigos, un show en la calle que pasábamos la gorra, eso lo empecé a mezclar con los trucos de magia que sabía, el show empezó a crecer, estuvo buenísimo, iba mezclando cosas, estaba muy copado y seguía ganando dinero para reinvertir en lo que a mí me gustaba hacer. Me empecé a aburrir de vuelta, o sea, empezó a ser automático de vuelta, y justo en ese momento mis viejos con mucha generosidad y amor me dijeron, ¿te vas a quedar acá? ¿Por qué no vas a otro lado a ver qué onda? A Buenos Aires. Alguno lo puede leer como que me estaban echando. Puede ser, pero no, me estaban invitando a que me anime a otra cosa. Me fui a vivir a Buenos Aires, acá, a Buenos Aires. Les dije que me disperso un poquito, ¿no? Perdón. Estoy imaginando que hay una tortuga ninja y un teletubby al lado mío bailando, por eso es que quizás me disperso un poquito.
Me vine a Buenos Aires, empecé a tomar cursos de otras cosas, de clown, de pantomima, malabares más, acrobacia y demás, y yo estaba esperando que suene el teléfono, ese teléfono que nadie tenía porque acababa de llegar a Buenos Aires para poder hacer eventos en Buenos Aires, no había teléfono, entonces me iba al ciber de la esquina de mi casa a mandar mails a cuanta productora o gente que organizaba eventos para yo poder hacer mis shows y poder seguir viviendo solo en Buenos Aires. En realidad no los mandaba yo, los mails los mandaba mi representante, que era yo, pero firmaba con otro nombre. Me parecía muy divertido que sea otro chaval. Entonces yo ponía, porque para mí era más fácil vender el show de otro que mi show. No sabés qué buen show que hago, tenés que contratarme. Y el chabón decía, no, no sabes lo que es este pibe. No, la rompe. No, nadie lo vio todavía en Buenos Aires, acaba de llegar, era obvio. No me llamó nadie por mucho tiempo. Me rebotaban los mails o me decían, la verdad que el mercado ya está copado acá. No, no, nada, nada. Hasta que agarré uno con las defensas bajas y me contrató. De ese show salieron otros más y empecé a trabajar de vuelta en Buenos Aires, buscando nuevas cosas, nuevas cositas y demás. A mis colegas no les copaba mucho porque en realidad como yo no había armado mis shows o mi formación no había sido de la forma correcta que un mago debería armarlo, yo lo armaba más desde la comedia, entonces a mis colegas no les copaba que había un Ojo chabón que ahí, hacía magia pero que con gritaba y que usaba zapatos de payaso, que a veces cantaba, que tiraba unas clavas de con malabares o el escupía fuego. paralelismo a Entonces la educación no tuve muy buena tradicional. aceptación por mis colegas, pero como yo tenía a mi representante que me decía, está todo bien, yo seguía para adelante. Seguí con la mía a fondo. A los 22 años, mi pareja en ese momento me cuenta que está embarazada de Bianca. Nace mi hija Bianca, yo seguía trabajando de mago, viajaba mucho al exterior. Hay una cosa que me gusta mucho que es la serendipia. La serendipia es una palabra que define cuando un hecho afortunado te sucede sin que vos lo esperes, pero que estás buscando otra cosa siempre y cuando tengas el espíritu preparado para que sucedan cosas nuevas. Cuando uno está buscando y buscando y buscando, suceden serendipias que lo hacen cambiar de rumbo. Si yo tengo un rumbo claro, ir para allá y no tengo, solamente miro para allá y solamente para allá, van a pasar un montón de cosas alrededor que no me iba a dar cuenta. En esas serendipias que tuve, me contactó un productor del exterior, empecé a trabajar en Colombia, en Perú, en Venezuela, un montón de cosas. Era papá, me tenía que haber quedado en ese lugar de comodidad donde tenía eventos y demás. Apareció una oportunidad muy buena, que era ser el payaso. ¿Lo ubican el payaso este que es parecido a It, que come muchas hamburguesas? Que tiene unos restaurantes que le están dando bastante bien. Hice los 5 castings. Al último casting le dije, a mí no me copa mucho esto, prefiero seguir con la mía. No quería ser un payaso en relación de dependencia, la verdad. Me iba a cuadrar un poquito lo que yo quería, que era seguir jugando. My work is easy because I use ClickUp. Here's how I keep. Dije que no y seguí a fondo con la mía, creyendo de que iba a estar todo bien. La verdad que la cosa siguió bien, pero me estaba aburriendo de vuelta. Me pasaba que quería jugar con otra cosa. Me faltaban herramientas nuevas, empecé a buscar otras cosas, no me sentía muy cómodo. Hice una temporada en Villa Gesell, que justo compartí con un tipo que para mí fue como un gurú que apareció en la vida, que me hizo. Y sé muchos más efectos de sonido también, ¿eh? La aspiradora. Ojo ahí a los recursos, ¿eh? Sé un montón más. Okay. Como que me calmó el alma porque yo estaba muy insatisfecho con lo que estaba haciendo porque había escuchado mucho a esos colegas que yo admiraba mucho que me decían, pero vos sos un payaso, vos no sos mago, vos no sos comediante, no sos músico, qué mierda sos, bla, bla, bla. Y él me dijo, vos sos Radagás, dedicate a ser Radagás y dedicate a ser el mejor Radagás que puedas. ¿Qué querés hacer hoy a la noche? Estaba haciendo funciones en ese lugar, en Villa Gesell, que era un restaurante que tenía un teatro. Le digo, mira, a mí me gustaría hacer esto. Y le muestro lo que hacían los semáforos en Bahía Blanca cuando era más pendejo. Le digo, pero no, no está bueno esto, qué sé yo. No, no, tenés que hacer eso y mirá y agreguémosle esto y pongamos una música que te gusta. Era hacer algo completamente diferente a lo que venía haciendo. Esa noche me pasó lo mismo que cuando fui a hacer el truco para Elena, o cuando fui a hacer ese primer show, o cuando mis viejos me dijeron, ¿te vas a quedar acá? Escuché eso de vuelta y salí a hacer escena, esa rutina que había preparado. La rutina me sigue acompañando hoy, fue modificándose. Pero esa noche, cuando salí a actuar, me explotó el alma en mil pedazos. El aplauso que recibí había sido el más potente que yo había escuchado. No porque el aplauso haya sido más fuerte que otros o porque el aplauso haya sido muy potente, sino que yo lo sentí muy potente porque estaba de vuelta jugando, estaba haciendo lo que a mí me gusta hacer, que es jugar arriba del escenario sin ningún tipo de reglas. Me sentí muy feliz.
La verdad que estaba muy contento. Ahí cambió por completo de vuelta todo. Volví a jugar, volví a cantar, volví a ponerme los zapatos que yo quería, dejé de escuchar a los maestros que me decían na, 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 na. Y seguí con la mía, intentando de ser cada vez el mejor Radagast. Hace un tiempo, nuevamente por la serendipia, hace 3 años, conocí a Fernanda, mi novia, y ella se dio cuenta de vuelta de mi insatisfacción, porque pasó el tiempo, me volvió a aburrir un poco lo que estaba haciendo, y me dijo, ¿por qué no empezás a estudiar otras cosas que nunca hayas hecho? ¿Por qué no estudias stand-up? Stand-up, no, esa mía es que un chabón con un micrófono que dice, ¿viste cuando aparece? No, no, ni pedo, parece, no, no me gusta, no me gusta. Pero porque no lo conocés, pues sos un ignorante. Andá a estudiar stand-up. No, no, andá a estudiar stand-up. Te anoté en un curso de stand-up. Me fui a estudiar stand-up. Sí, mi amor. Y yo me fui a estudiar stand-up. Me voló la cabeza de vuelta. Obvio, estaba teniendo una nueva herramienta que no conocía. Era como un cosito nuevo de Batman, como para sacar, para jugar. Empecé a conocer mucha gente, empecé a contactar de vuelta con otros, hice un curso de teatro nuevo, un poco de baile, empecé a cantar de vuelta, me empecé a animar de vuelta a hacer, y en ese andar conocí a Federico Cirunlic, un Instagramer que yo admiro mucho, y me dijo, vos tenés que jugar con Instagram. Empecé a jugar con Instagram. ¿Te parece? Jugar con Instagram. Cuando empecé a jugar con Instagram, me voló la cabeza de vuelta. No tenía calendarios, no tenía reglas, podía hacer lo que yo quería, podía jugar a fondo como yo quería. Empecé a rescatar un montón de cosas de cuando era muy chico en la carpintería de mi abuelo, como por ejemplo, ¡sa! Algo que hacía en el patio de mi abuelo, o me ponía a tocar una flauta invisible, que era lo que hacía con mi hermano cuando él tocaba el contrabajo y yo no sabía qué hacer y hacía así, y tocaba al lado la flauta. Empecé a jugar de vuelta con mi hija, en realidad rescatar esos juegos que hacía todo el tiempo con mi hija, o con mis viejos, o con mis amigos, y empecé de vuelta a jugar y me empecé a sentir muy feliz de vuelta. Ese Instagram empezó a traer otro montón de cosas, me permitió empezar a hacer una gira por todo el país y en el exterior con mi show, que es lo que siempre quise, lo que yo siempre soñé. Pasó de todo. Tengo la suerte de que me pregunten muchas veces periodistas, a veces haciendo entrevistas, a ver si yo me siento en el mejor momento. Y yo respondo siempre que sí, porque siempre estuve en el mejor momento, porque siempre entendí como el mejor momento todo lo que me fue pasando, desde que pegaba afiches con mis amigos, con engrudo, y poníamos para que nos vengan a ver en un teatro, o cuando íbamos a una esquina a hacer malabares y a escupir fuego, hoy actuando en un teatro, hoy estar hablando acá en una charla TED con un montón de gente que no sé por qué están haciendo tanto silencio y me están escuchando tanto, les agradezco mucho. En la actividad a la que yo me dedico siempre está la maldita palabra éxito. Y ahora que el éxito, para mí el éxito no es a donde uno llega, esto que les contaba algo, que decía yo quiero estar allá. Para mí el éxito es todo el camino que uno recorre y todo lo que va pasando. Si te dedicas a lo que amás por completo, no quiere decir que un día no te vaya mal. 1000 veces te va a ir mal y eso tiene que pasar para vos poder aprender y seguir dándole para adelante. De hecho, en un festival hace un montón de tiempo me putearon 150 colombianos porque yo hice un chiste muy desatinado y me declararon persona no grata en el mundo de la magia. Yo tengo ese título, señores. Otro año sin ir al gym. Está chido lo... Llevamos algunos recursos que por ahí sorprenden, ¿no? Esta parte de cómo no encajamos en ciertos moldes o de cómo ciertos moldes no se adecúan a lo que realmente somos, también pasa en el terreno de la educación, ¿no? Ojo que se viene la parte más importante de la charla, ¿eh? Para más chico, 500 personas de pie me pidieron que le devuelva la plata. Había hecho un espectáculo conceptual de unos marcianos que me secuestraban y me llevaban a un planeta muy oscuro, al que yo tenía que hacer magia y comedia para que me liberen. No estuvo bueno el show. Salí en todos los medios en Bahía Blanca diciendo, Radagás la cagó. Pero ¿qué me pasaba? Si yo no me dedicara a lo que a mí me gusta y no fuera a fondo con la mía, al otro día, después de fallar o tener un problema, volvería a pensar, qué garrón lo que estoy haciendo. Mi trabajo es una porquería. En cambio, al otro día de fallar con los marcianos o en Colombia, el otro día me levanté y yo seguía amando lo que yo hacía. Otra de las preguntas que me hacen a veces es, ¿y ahora que la pegaste? Yo no pegué nada, yo no la pegué con nada de nada. Estar en más teatros o ser más conocido no es pegarla. Para mí pegarla es agarrar 2 fichas, ir a un casino, jugar a 40, Violeta al 47 y que salga. Te la llevaste de arriba. Y para mí de arriba lo único que se hace son los pozos o las cacas. También se hacen desde arriba.
Yo vengo andando de los 12 años y me encanta hacer lo que hago y jugar y vivir de jugar. Amo jugar, pero a veces me olvido. Pero por suerte tengo un montón de gente al lado, las tortugas ninjas, sin ir más lejos, que son mi hija, mis viejos, mi novia, mis amigos o mi equipo de laburo. Y cuando me olvido me dicen, Rada, juegue, Rada, juegue. Así que si me disculpan, me voy a ir jugando. Cuando era muy chico, cuando veía a mis viejos comiendo una picada con sus amigos, yo en vez de escarbadientes pinchados en mortadelas, me imaginaba que eran espadas para mis rambos. O cuando estaba medio asustado a la noche, me juntaba con Batman a charlar y que él me pasaba un par de tips. O cuando veía las pelotitas de nieve que se baten y se mueve la nieve adentro, imaginaba que me metía ahí adentro. Me gusta con mis espectáculos rescatar a ese nene que sigue mirando el mundo de los adultos. Les agradezco mucho. Turi, turi, pa, pa, para, to, pam, suru, pa, te, pam, turi, pa, dam, turi, tu, pa, tu, pero, sobe, dam, dubi, rem, subu, te, pa, para, to, pam, suru, pa, te, pam, turi, tu, dam, turi, pu, paru, waro, tore, dam, wow, 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 turu, pam, para, to, pam, Es ahí cuando el público se vuelve loco. Ok, y tenemos canal, y tenemos medio, y tenemos recursos didácticos. Ok, esto funcionó aquí, pero quiero ir a una parte importante de la charla. Eh, Decíamos que el recurso no solo decora la clase, ¿ok? El recurso que mostraban al final de la charla no solamente hace que se vea bonito, el aplauso no es por el recurso, ¿ok? Se volvió un puente entre el docente, entre el alumno y el contenido, y llámale docente, llámale artista, llámale speaker, llámale como tú quieras, pero aquella persona que es capaz de generar un aprendizaje tiene esta función motivadora, captar el interés, predisponer positivamente al aprendizaje. En este caso, pues es una rutina de muchas cosas, como ya veíamos. Tiene esta función estructuradora, esta función facilitadora, esta función evaluadora, y llegamos a esta parte. ¿Cómo le hago? Imagínate que aquí ya triunfó el speaker, ya triunfó y hizo una charla TED de super 17 minutos, todo muy concreto, muy claro, muy conciso, pero ¿cómo le hace para seleccionar esta rutina? Porque ya nos habló de que tiene muchas, pero ¿por qué esta específicamente comparada con otras es la que funciona de manera perfecta? Este feeling, este tacto es el que debe de tener un pedagogo. ¿Cómo le hago o cuáles son los criterios que debo de tener para decir por qué este recurso y por qué no otro recurso? Porque pudo haber utilizado diapositivas, pudo haber utilizado más material, pero ¿por qué todos estos recursos? El de la voz, el de la magia, el del pañuelo, el del silencio, las pausas, las técnicas de refoque, de atención. ¿Cuáles son los criterios? ¿Ok? Hay que someterlos a estos filtros. Fidelidad a los objetivos. El recurso, hay que hacerse la pregunta, ¿el recurso contribuye directamente al logro del objetivo de aprendizaje o solo es entretenido? Y esta es la más importante. Una cosa es que digas, mira, este recurso está padre. Sí, pero ¿para qué te sirve? ¿Puedes lograr el objetivo? No, pues que sí o no, pues que no. Bueno, pues ahí vamos revisando.
Contexto, pertinencia, ¿es apropiado para la edad? El nivel, el nivel sociocultural y el conocimiento previo de los alumnos. ¿Y a qué me refiero? A que eh, sí es muy del pedagogo y sí es muy del docente tener un nivel sociocultural alto, pero no quiere decir que los que estén a tu alrededor tengan el mismo nivel sociocultural. El trabajo siempre es llevarlos de donde están ellos a donde estás tú. Y si alguien te dice que no, aléjate de ahí, es una red flag. No sabe, no le sabe a la pedagogía. Ok, el conocimiento previo de los alumnos. Accesibilidad y costo. ¿Es fácil de obtener el recurso? ¿Es sostenible a largo plazo? ¿Dónde lo puedo trabajar? Calidad didáctica. ¿Es claro, preciso, actualizado? ¿Presenta el contenido de manera coherente con el enfoque pedagógico? Promoción de la interacción. Bueno, ¿es para que me luzca o es para que mis alumnos desarrollen? ¿Ok? Aplicación de un diseño universal de aprendizaje. Hablamos de nada más y nada menos. Dame un segundo. Ah, 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 ah. Ok. Una selección de recursos guiada por esto mismo, un diseño universal de aprendizaje que promueve la eliminación de barreras. Y te voy a poner algunos ejemplos. Ok. Chécale acá. Ejemplos, anótalos. Objetivo, comprender las fases del desarrollo cognitivo de Piaget. Un recurso tradicional, vamos a leer el capítulo del libro donde viene, y un recurso pues diferente podría ser un podcast donde un experto explica los conceptos a través de un medio auditivo, un simulador interactivo que permite al alumno interactuar con tareas que representan en cada fase, medio manipulativo y tecnológico, de las que ya habíamos visto, un esquema visual con palabras claves y poco texto. Como resultado, el alumno elige el formato que mejor se adapta a su forma de aprender. Y hablando exactamente de la educación tradicional, yo te diría, ¿y por qué no utilizar todos? ¿Por qué no utilizar todos para todo un grupo o para una sola persona? Más habilidades, más desarrollo y viceversa, más desarrollo, más habilidades. Ok, dame un segundo, vamos a ir cambiando. Quiero que esta parte se vaya entendiendo tal cual debe de ser. Ahora, una parte importante del empleo de los medios, materiales y recursos didácticos en la práctica educativa es quién los aplica, el mediador, ya que el rol del pedagogo es aplicador, diseñador, planificador, mediador, en términos factuales. Literalmente está en las manos del pedagogo y en la cabeza eh, obtener, realizar, elucubrar, generar la llave que abre diferentes puertas cognitivas, no tomando como adornos para el diseño de una clase, sino tomando elementos que diseñen aprendizaje. Y eso no cualquiera lo hace, mis queridos alumnos, eso no cualquiera lo hace. Entonces, denle ese empeño a la práctica pedagógica. Ahora, si hablamos de todos estos recursos, vamos a hablar de tres situaciones. Según el aula, en prácticas situadas y en actividades extracurriculares. Quedábamos que en el aula, vele anotando, en el aula el uso de estos medios es fundamental, ahí dice, para enriquecer la enseñanza. ¿Ok? Si hay un lugar, si hay un contexto y si hay un espacio para desarrollar y para utilizar materiales, medios y recursos educativos, es un un espacio donde se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ojo que no es lo mismo un aula que un salón de clases, son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, ojito ahí al dato. Ahora, si hablamos de un aula, si hablamos de este tipo de situaciones, pues también tenemos que hablar
que estos elementos pueden ser tradicionales o tecnológicos o las dos. Recuerda que no estamos en contra ni de uno ni del otro. La idea es motivar a los alumnos, facilitar el proceso al docente y diversificar las formas de aprender al estimular los sentidos, contextualizar el conocimiento y promover la práctica efectiva. En el aula lo puedo utilizar para nuevos aprendizajes, lo puedo utilizar para, o bueno, como conectores de aprendizajes previos y para estimular la capacidad creativa, para promover la imaginación. Vámonos concluyendo uno a uno. Quiero que observes las imágenes. Cuando hablamos de nuevos aprendizajes, hablamos que dentro del aula, por ejemplo, cuando tú pasas de tercer grado a cuarto grado, ya tienes unos aprendizajes básicos, ¿no? Pero a medida que vas pasando, por ejemplo, en la primaria de tercero a cuarto, de cuarto a quinto, de quinto a sexto, de nivel educativo de sexto a primero de secundaria, de primero de secundaria a segundo, de segundo a tercero, de tercero a primero de prepa, a medida que vas pasando, puede que los contenidos se repitan, puede que los aprendizajes sean los mismos, pero la profundidad de estos va cambiando. Esa puede ser una vía. La otra puede ser que existan nuevos aprendizajes. ¿Y cómo le hacemos? Bueno, pues estos materiales, medios y recursos didácticos nos ayudan para que estos aprendizajes se adquieran, podremos decirlo de dos formas. Ah, por primera vez y a la primera. Y después, que estos aprendizajes realmente nos permitan o nos apoyen en la consolidación de actividades o de experiencias multisensoriales, que sean capaces de despertar a los aprendizajes que se están que se están trabajando o que se están desarrollando en el momento. ¿Ok? Que sea más fácil con base en la estructura cognitiva que ya tenemos. Te voy a dejar las diapositivas para que los vayas echando una leída y una resumida. Ahí te estoy dejando ejemplos de estos recursos y consideraciones para su uso. De ti va a depender porque no quiero que, sí te voy a dar unos ejemplos, pero no quiero que lo hagas a mi manera. ¿Ok? Cuando hablamos de conectores, déjame, quiero hacer esto más grande. Cuando hablamos de conectores, quiero que lo primero que se te venga a la mente la próxima vez que hables de aprendizajes previos y aprendizajes nuevos sea este puente. Y escogí, mira, estaba el Golden Gate iluminado y también se ve súper padre. Esto que ves aquí es un trabajo de fotografía de luces súper pro. La persona que desarrolló esta fotografía, de verdad que se sacó un 20,000. Entonces, quiero que imagines esto como todo lo negro, un espacio dentro de nuestra cabeza y todo lo iluminado, neuronas, sinapsis, neurotransmisores, todo aquello que nos permite enlazar información previa con información nueva a profundidad, arriba, abajo, almacenada, en un constante viaje. Y por eso elegí esta foto, porque mira, pareciera que conforme van avanzando los carros se va iluminando el puente arriba, abajo, va generando diferentes tonalidades, pero la realidad es que cuando utilizas materiales, medios y recursos educativos para conectar aprendizajes previos con aprendizajes nuevos, lo que tienes es una supercarretera de información, de fácil evocación de la información y de fácil acceso. ¿Ok? ¿Qué podemos utilizar? Videos en estos tipos de conectores. Vamos a utilizar videos, una excursión, recorridos virtuales, un estudio de caso, foros, debates. Pueden ser métodos tradicionales, pueden ser métodos tecnológicos, pero la manera en la que conectas, o sea, no es lo mismo este puente que estamos viendo, por ejemplo, un puente de madera o, por ejemplo, un puente de vehicular de los de México, o un puente peatonal de los de México, ¿no?
Entonces, la manera en cómo conectes los aprendizajes tiene mayor relevancia que lo que va adentro, que es la información. Aquí lo que luce es el puente. El puente es lo que luce, no los carros. ¿Sí me explico? Ahora, si hablamos de conectores para estimular la creatividad, esta también la voy a hacer más grande porque quiero que notes algunos aspectos. Ahí, ya está. Y esto quiero que la próxima persona que te diga que no tienes creatividad porque no andas recortando foamy o porque no andas pegando diamantina o lentejuelas, quiero que le muestres estos pequeños fragmentos de la clase y también quiero que le muestres un libro para que se ponga a leer sobre la creatividad. Cuando hablamos de la creatividad, hablamos de la habilidad para resolver problemas de distintas formas. La creatividad no es dibujar, no es colorear. La creatividad es esta habilidad que tienen las personas para ofrecer respuestas ante ciertos planteamientos. Y la creatividad no está ligada al hemisferio derecho, ni tampoco al hemisferio izquierdo. La creatividad es la dualidad del equilibrio y el desarrollo de ambos hemisferios, tanto la parte lógica, matemática, como la parte artística y expresiva. ¿Ok? Estamos hablando que una persona creativa tiene una habilidad para resolver cualquier tipo de situación. Y no quiere decir que a todo le vamos a poner foamy, globos, diamantina y de color de rosa y por decir algunos términos coloquiales, ¿no? O vulgares o culturales, como lo quieras ver. Esta parte de la creatividad en la utilización de recursos que te permitan estimular tiene que ver con absolutamente muchos materiales. Pueden ir desde un dibujo hasta un juego, hasta un Jenga, hasta un programa, hasta la elaboración de un cuento, hasta la elaboración de bloques de construcción, hasta el desarrollo de una tesis, hasta la creación de un experimento científico. Realmente los recursos didácticos que van a aparecer en este apartado son para estimular, ahí dice, estimular la creatividad. Todos los elementos o todos los procesos que me permitan trabajar con el desarrollo de mi cerebro me van a apoyar en este sentido. Y hablando precisamente de desarrollo de la creatividad, pues debemos de dar el paso importante que es el de la imaginación. Y aquí te voy a pedir un favor, quítales la tablet a tus hijos, quítales la tablet a los niños más cercanos en tu círculo, quítales la tablet a tus alumnos, genera herramientas que promuevan la imaginación. ¿Qué tipos de recursos didácticos? Uno, el que todos odian y el que más relevancia tiene es la lectura. ¿Ok? Todo lo que estimule los canales sensoriales, todo lo que sean texturas, todo lo que sean sabores, todo lo que sean motricidad gruesa, motricidad fina, nos va a apoyar. ¿Ok? Los materiales pueden variar. Te voy a dejar a ti que lo investigues. ¿Ok? Tenemos promoción de la imaginación. Todo lo que, mira, te voy a poner otra imagen. Todo lo que aluda a esa imagen que te acabo de presentar y a esta otra imagen nos va a apoyar demasiado. Chica, chica, chica. ¿Ok? Porque mientras haya niños que imaginen, seguirán habiendo adultos capaces de resolver sus problemas. Esa te la dejo ahí al costo. ¿Ok? Podríamos decir, a manera de conclusión, que la imaginación, la creatividad, son dos herramientas básicas para desarrollar el aprendizaje. Los aprendizajes y los objetivos no se consolidan en un aula de clases con maestros sentados y alumnos en silencio. Ahí te la dejo. Por último,
pero no menos importante, quiero hablar de las prácticas situadas, cuando no solamente trabajamos en el aula, cuando vamos a hacer una investigación de campo, cuando vamos a un museo, cuando vamos ahí, no nada más es como que, por ejemplo, vas al museo o vas a un taller o vas a un laboratorio y pues ve lo que hay y ahí a ver qué aprendes. Es bueno, ahí hay una parte del proceso de enseñanza-aprendizaje que se está desarrollando. ¿Cómo conectas tú como maestro a tu alumno con ese aprendizaje? Ahí hay que utilizar materiales, medios y recursos educativos. Hay que llevar el conocimiento teórico al contexto real del estudiante y normalmente ahí los que funcionan muy bien es la curiosidad y la mayéutica, que son hermanos, yo creo, me atrevo a decirlos. ¿Ok? Es preguntar por qué, para despertar la curiosidad. Estas es dado un contexto, un taller, un laboratorio, etcétera. ¿Para qué? Para construir y aplicar conocimientos conceptuales en escenarios auténticos, ¿ok? A través del trabajo colaborativo, de los equipos, de la solución de problemas reales o la realización de proyectos. Tú pregúntale o tú haz memoria y recuerda las veces que viajaste a este tipo de escenarios que te estoy platicando y me dices cómo te fue. Y en actividades extra clase, y fíjate, ya estamos abordando casi todos los elementos en donde, más bien los escenarios en donde podemos trabajar. No es lo mismo enseñar música de manera teórica, conceptual, que a través de la práctica. No es lo mismo enseñar fútbol con el librito que a través de la práctica. No es lo mismo enseñar computación de librito que a través de la práctica. Vamos a concluir con la clase del día de hoy. Espero que te haya gustado tanto como a mí. Mi nombre es Abraham Gómez. Nos vemos en un ratito más en la clase en vivo.